Seguimos en Infobae TV. Bueno, le cuento, en este momento, después de que finalizó la convocatoria del sindicalismo allí con Hugo Moyano, ya se ha despejado la zona, se tiende a normalizar, me imagino, la congestión que debe haber en la salida de la ciudad, porque creo que fueron más de 200 ómnibus que llegaron hacia la ciudad. Bueno, mientras tanto, el Congreso de la Nación está sesionando en este momento, la Cámara de Diputados está sesionando, se están tratando varios temas y uno de ellos que se estaba en este momento a punto de votar es el tema del traspaso de la ESMA. Bueno, por un ratito, para acompañarnos aquí en el estudio, salió la diputada Patricia de Ferrari de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, que nos acompaña en el estudio y vamos a charlar unos minutos con ella, porque ella estuvo hablando del tema de los precios cuidados, habló de precios justos, y vamos a charlar un poco sobre eso, vamos a hablar sobre la inflación, pero vamos a empezar hablando. Diputada, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí en el estudio de Infobae TV. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Diputada, me estaba contando hace unos minutos que se está por votar el tema del traspaso de la ESMA, ¿no? Y que el debate estaba bastante encendido. Se había encendido mucho el debate. Es un proyecto conjunto que han presentado kirchneristas y el PRO, que han hecho un convenio que solamente el Congreso tiene que ratificar. Y bueno, se hizo un encendido debate cuando empezaron a aparecer, bueno, esa tergiversación de la memoria a la que es tan afecta el kirchnerismo y testimonios de gente, de personas que han sido claves en esta historia, como es el caso de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, claro. Y por supuesto también la intervención de Ricardo Alfonsín. Ajá. Ayudando un poco a que la memoria sea menos tergiversada, menos manipulada, y sobre todo a los chicos de la Cámpora. La verdad que Ricardo Alfonsín les dio una lección de historia, acordándose de lo que en el 83 planteaba todo el partido justicialista con la posibilidad, con Luder, que lo que querían era no tocar ninguna ley, la ley de autoamnistía de los militares, y que sí lo propuso la Unión Cívica Radical. Y como bien dijo Alfonsín, no cuando los militares estaban todos a punto de ser llevados a geriátricos, sino cuando estaban en los cuarteles. Exacto. Y eran un factor de poder importantísimo. O sea, fue un debate caliente, fue un debate álgido. Yo creo que los argentinos nos debemos muchos debates, ojalá que con más respeto que el que se vio recién en la Cámara de Diputados. Diputada, usted también mencionaba que había allí referentes de agrupaciones vinculadas a derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, y que también hubo reacciones de algunos representantes de estas organizaciones como bastante virulentas, ¿no? Bastante insultantes. Sí, o sea, estaba en la línea de madres fundadoras, sí. Nora Cortiñas, y había gente relacionados a ellos, yo no puedo saber desde la banca claro. Quiénes eran, pero que tuvieron un cruce particular y especial, tanto con las espadachines principales del kirchnerismo, que también tienen historia ligada a los derechos humanos, pero que la verdad es que hicieron un papel muy poco feliz. Me refiero a Remo Carlotto, me refiero a Horacio Pietragala, primero denostando la Victoria Donda, y después hablando de que ese espacio va a seguir siendo un espacio de memoria, cuando todos sabemos que están haciendo asados, donde se están dedicando a hacer otra cosa que no es el tema de cuidar la memoria. Yo hace poco leí una nota muy interesante cuando hablaban de cómo es el reconocimiento de la memoria que hace Alemania, por ejemplo. Nadie que recorra un campo de exterminio nazi podrá ver ahí un asado. Se habla de lo que pasó, se muestra lo que ocurrió, pero es un espacio de reflexión. Bueno, la verdad es que nosotros entendemos que se está haciendo un abuso de los derechos humanos y que este traspaso no deja márgenes claros para pensar qué tienen en mente el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional al aceptar ese traspaso que no tienen otras provincias. Las provincias en el interior nos hacemos cargo, como provincias o municipios, de los predios que están a nuestro cuidado. Por lo tanto, bueno, hay una discusión que me parece que deja la puerta entreabierta para muchos más debates de fondo que no están saldados ni por casualidad en la Argentina. Yo, diputada, quiero aprovechar un momento antes de meternos también en la inflación, en los precios cuidados y en los cuestionamientos que usted tiene particularmente con el programa. No somos un país, y hablo ya también mucho de la dirigencia, que vive hablando tanto del pasado, y en realidad anoche precisamente reflexionaba con lo que
siempre se habla, siempre se vuelve a los 70, siempre se vuelve a la dictadura, etc. Digo, y yo recuerdo el día que asumió Obama, después de suceder a Bush. Vamos a reconocer que Obama hereda un país con una crisis financiera que había estallado 3 meses antes, prácticamente al borde del colapso de todo el sistema financiero. Y yo siempre recuerdo que presté mucha atención a ese discurso y a los primeros meses de gobierno de Obama. Jamás Obama se quejó de la herencia recibida, y tenía para quejarse, porque Obama tenía el conflicto en Irak, el monumental déficit fiscal, la crisis financiera, tenía todo, y nunca se lo escuchó a Obama diciendo: lo que pasa es que la herencia que recibí. Siempre miran para adelante. Y ¿usted no cree que nuestro país mira tanto para atrás que en realidad nos estamos olvidando del futuro y por eso estamos, me parece a mí, a veces tan estancados? Sí, a mí me pasó hace 2 días, escuchándola a la presidenta chilena Michelle Bachelet. Sí. En qué pocas palabras y con qué precisión de cirujano, decía yo en ese momento por Twitter, planteó una agenda bilateral donde estaba el pasado, estaba hablando del pasado, se hablaba de lo que habían sido nuestros países en la gesta emancipadora del siglo XIX, pero habló también de lo que habían sido las relaciones bilaterales, lo que había sido la cuestión con el diferendo que tuvimos y cómo lo solucionamos en la década a fines de los 70, hablamos de la dictadura, habló de tantas cosas y habló de una agenda de futuro teniendo en cuenta el corredor bioceánico, la importancia de Chile como puerta al Pacífico, habló. Yo no sé si duró 20 minutos. Ahora, ni el siglo XIX, ni el siglo XX, ni el siglo XXI quedaron al margen de sus palabras, claras, sencillas. Yo creo que la Argentina tiene un serio defecto en ese sentido y lo peor de todo, que permanentemente volvemos al pasado, pero para cambiarlo como nos hubiera gustado que resultara o como lo podemos utilizar sin sacar las lecciones del pasado. Y me parece que eso es la gran deuda que la dirigencia política le va a dejar, esta dirigencia política le vamos a dejar a las generaciones que vienen, porque no hemos sido capaces de zanjar nuestras diferencias y de plantear un futuro que en realidad tenga en cuenta cuando nos equivocamos, por qué nos equivocamos y qué haríamos ahora de diferente. Y eso un poco me trae a colación de otro comentario que me hacía fuera de cámara respecto de lo que fue la inflación de los décadas de los 80. A mí me parece que es una deuda de la dirigencia política argentina no ser capaz de salir del esquema del poder por el poder mismo, de la importancia de las encuestas, de la importancia de decir lo que la gente tiene ganas de escuchar y no de lo que un dirigente es capaz de ver con mirada estratégica de largo plazo y que más allá de los tiempos constitucionales por venir, que haya un programa de fondo que todo el mundo lo respete. Fue la receta que siguió Uruguay, la que siguió Brasil, la que siguió Chile, Bolivia, Perú, y nosotros seguimos peleando a ver quién tuvo razón en el enfrentamiento entre Rosas y Dorrego. Me parece que ahí está también un poco la clave de lo que nos pasa hoy. Claro. Diputada, bueno, la llevo un momento también para conversar sobre sus cuestionamientos. Usted ha sido muy contundente, dijo que realmente el programa de precios cuidados no es otra cosa que seleccionar productos para que el índice de inflación nos dé, vamos a recordar, dio 1,8 para el mes pasado, para el mes de abril, una cifra que se contrasta significativamente con el 7,5% de aumento en los precios de la construcción, ¿no? Una cifra que hay países que requieren de 2 años para que suban los precios un 7,5. Argentina lo consigue en un mes en el caso del índice de la construcción, ¿no? Y nosotros tenemos en un mes el índice de inflación que tiene Chile en todo un año. Yo dije eso que es duro si se quiere ver, porque en realidad es un intento que está haciendo el gobierno para que haya alimentos al alcance de la gente sin atacar la inflación, que es el problema por el cual a la gente le cuesta conseguir tener una canasta básica completa y tener acceso a otros bienes de uso y de necesidad que cada vez se escapan más de las posibilidades. Pero porque hay 3 cosas que son significativas. Primero, la negativa a tener en una sola góndola todos los precios cuidados. O sea, ¿por qué el gobierno se niega a que existan precios todos juntos y no que sea un arbitrio para y un incordio para todos los consumidores salir a buscar en qué góndola, en qué estante están cada uno de los productos? La segunda cuestión, el tema de que cada vez que incluyó productos en la lista de precios cuidados, vino con aumento. Claro.
Y si no vino con aumento, vino con el permiso de reducir la cantidad y cambiarle el envase, cuestión de que más o menos hubiera una compensación con el tema de precio, relación precio-producto. Y la tercera cuestión es esto, que ahora ni siquiera la mitad de los productos es necesario que estén al mismo momento. Entonces uno dice, en definitiva, está claro que ha sido un programa que el Estado no puede controlar, no puede conseguir que efectivamente esté en tiempo, forma, con todo lo que ha pactado dentro de los convenios. Sin embargo, dice, bueno, no importa, hagamos como que tenemos los precios cuidados. Si al consumidor le llegan o no, esa es otra historia. Entonces digo, ¿para qué sirve? Claro. Y debe servir para medir la inflación, porque si no, no se entiende cómo se están desligando del problema que le generan a los consumidores. Ahora, diputada, usted me comentaba recién que, bueno, usted no es economista, ¿no? Pero me imagino que usted debe tener, sí, una teoría de por qué hay inflación en la Argentina. Porque digo, cuando nosotros entrevistamos, por ejemplo, a economistas en línea con el gobierno, o uno los ve en programas de televisión o los escucha en radio, ellos sostienen que en realidad la inflación es porque los empresarios son muy malos, muy malos, muy malos, y lo único que quieren es enriquecerse a costa del pueblo argentino. Un verso divino para la politiquería, pero que en realidad sabemos que no tiene nada que ver. Para usted, ¿por dónde va la inflación? Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? O sea, tiene que ver con la gran emisión que está haciendo el Estado y, por supuesto, la falta total de autorregulación que ha tenido el Estado para controlar sus gastos. Hemos vivido en una fiesta todo este tiempo, todos estos años, que no la quieren desactivar y por eso no quieren reconocer la inflación. Hemos vivido políticamente, digo, quienes han ganado las elecciones en los últimos años, de esta idea de que no necesitábamos del mercado externo para poder financiar. Ustedes lo comentaron recién con el tema de la ropa. Nosotros somos un mercado muy chico en realidad. Sí. Entonces, al ser un mercado reducido, obviamente tener, que es lo que la globalización nos ha traído, tener el mismo consumo que tiene cualquier habitante de California o de Europa o de China, obviamente tiene una contrapartida. O eso se hace con deuda o se hace con emisión, porque nosotros no estamos generando esos recursos naturales, esos recursos propios. Y además, el gobierno está haciendo de la producción propia de la Argentina realmente una odisea a la hora de producir y de cumplir con los mercados externos. Entonces nosotros tenemos como país reducido nuestros ingresos, un gasto excesivo, un consumo inflado artificialmente. O sea, estamos viviendo, cualquier familia hoy está viviendo por encima de sus posibilidades. Claro. Las cuotas, las posibilidades de endeudarse para electrodomésticos, para autos, para telefonía celular, inclusive sin medir de qué clase social, o sea, con qué capacidad de ingresos. O sea, uno ve la cantidad de motos, la cantidad de celulares. Hablan de una sociedad que realmente puede consumir. Ahora, ¿podíamos consumir en virtud de lo que nosotros generamos como recursos? Bueno, creo que la respuesta está a la vista. El tema de la emisión altísima que está haciendo, de hecho, fijémonos todas las trampitas que ha hecho el gobierno. La doble numeración de algunos billetes, sí, sí. Los billetes que salen con otras figuras, pero que, bueno, o sea, la pérdida del valor de billetes de 100 pesos es atroz, lo que podíamos comprar hace 3 años atrás, hace un año atrás, con lo que podemos comprar hoy. Entonces, me parece que hay toda una construcción artificial y por eso yo digo, hago la aclaración que no soy economista, pero sí soy politóloga. Y la relación está en que hay una manera constante de repetir actitudes que tienen que ver con hacer de cuenta que estamos muy bien con la economía, hacer de cuenta de que somos un gobierno que ha venido a reparar las heridas del pasado, y en el fondo lo que estamos haciendo es permitiendo que una dirigencia muy reducida esté viviendo muy bien a costillas de millones de argentinos. Ahora, diputada, lo que ocurre es que, por ejemplo, usted como dirigente política, usted como legisladora, finalmente, a ver, uno tiene la impresión de que en realidad los políticos argentinos y todos parecen que viven muy cómodos con la inflación. O sea, no, la gente no vive cómoda con la inflación, pero, porque digo, yo repaso, gobiernos militares, inflación, gobiernos radicales, inflación, gobiernos peronistas, inflación. O sea, tenemos inflación con todos los gobiernos siempre, salvo ese periodo que vivimos de convertibilidad, de fijación de tipo de cambio, que más o menos que tranquilizó la inflación, pero bueno, terminó en un estallido después que fue social, financiero, y terminó en un colapso, ¿no?
Sí, yo no diría que se sienten cómodos, digo que hay problemas estructurales que vienen de larga data y que no se terminan de tomar por las astas y realmente solucionarlos. Yo puedo decir que la dirigencia política, al menos la que está junta en el Frente Amplio Progresista, en FAUNEN, no está para nada cómoda con la inflación. No lo estamos en lo personal y no lo estamos frente a la gente. A nosotros lo que nos preocupa justamente es la falta de respuestas que está teniendo el gobierno para con la gente. Nosotros somos los que recibimos los reclamos, claro. Nosotros somos los que recibimos las quejas, porque además el Poder Ejecutivo no escucha y entonces y la gente que está con ellos tampoco. Nosotros vemos, por ejemplo, que con el tema de precios cuidados, ahora lo que quieren hacer es poner unas penalizaciones excesivas en la Ley de Defensa al Consumidor, pero el organismo dentro de la Secretaría de Comercio que vela por el derecho al consumidor, primero una secretaría, sí. Después pasó a una subsecretaría y ahora es una dirección. Claro. Entonces, ¿a quién le interesa? ¿Quién puede creerle al gobierno que le interesan el derecho a los consumidores? Tampoco han puesto en funcionamiento el Tribunal de Defensa de la Competencia, que hay una ley que dice que para la competencia tiene que haber un tribunal que sancione ese tipo de faltas. No está puesto. ¿Quién es el que litiga en nombre de los derechos colectivos de las personas cuando se sienten afectadas? El Defensor del Pueblo. No está nombrado el Defensor del Pueblo. Entonces, digamos, la inflación es el problema más serio que tenemos, en el sentido de que se lo ve todos los días, uno choca con la inflación todos los días, uno sale a la puerta de su casa y la inflación te lleva puesto. Ahora, hay muchas otras cosas que nos están impactando de lleno, y lo que sí nos pasa es que es difícil hablar de democracia y de república, que en realidad la república es la que tenemos menos desarrollada, pero es difícil hablar cuando en realidad nada de esos derechos que justamente permitió la democracia y esa participación y ese respeto hacia las minorías que garantiza la democracia es lo que no se ve. Y eso es el problema más serio que tenemos hoy a la hora de decir nosotros los representamos. Sí, los representamos, pero si el Poder Ejecutivo, que se ha hecho hiperpresidencialista y además hiperpersonalista y además avanza sobre otros poderes del Estado, no se anoticia de lo que le está pasando al grueso de la población, entonces estamos en un problema serio, porque para defenderlos, para representarlos, somos la voz, pero no podemos llevar lo que estamos diciendo a una acción efectiva. Y a mí me parece que, bueno, que es el momento de decir, es necesario que la ciudadanía tome a su cargo su propia representación en cuanto, por lo menos como consumidores. Claro. O como ciudadanos, y decir, oiga, ¿ustedes qué están haciendo para solucionarnos nuestro problema de todos los días? Porque no va lo que se dice por cadena nacional si toda la realidad te lo contradice. En una palabra. Yo creo que estamos en un momento que facilita el intercambio de opiniones más objetivas, porque en realidad todos los caminos que hemos iniciado hasta ahora han demostrado que llegan a un techo y después de eso no pueden avanzar. Y eso permite pensar, bueno, vamos a pensar hacia adelante, hacia dónde vamos, cómo vamos, con quiénes, y beneficiando o al menos teniendo en cuenta qué tipo de objetivos. Bien. Y si el objetivo es la producción, si el objetivo es vivir mejor, bueno, todo lo que están haciendo no sirve. Diputada Patricia Ferrari, muchas gracias por acompañarnos en Infobae TV. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Gracias.